Hola, hola, bendiciones. Qué gusto compartir con ustedes en este día, en este ya miércoles de la octava de Pascua y por eso saludo. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. El relato que hoy nos presenta esta octava de Pascua, que como explicábamos nos va a ir a lo largo de estos días mostrando los diversos momentos en los que Jesús se muestra, se manifiesta resucitado a sus apóstoles, a sus discípulos y a aquellas mujeres piadosas. Hoy el texto que es tomado de Lucas es uno de los más ricos y más representativos de justamente todas estas historias de lo que es Jesús resucitado, como lo es propiamente el relato de los discípulos de Maús. Dice que aquella tarde del día de la resurrección, después de haber pasado el viernes, el sábado, celebrando la Pascua, que era una Pascua muy solemne para los judíos, dice que dos personas van caminando, van saliendo de Jerusalén y se dirigen a una aldea que se llamaba Emaús y van pues conversando sobre lo ocurrido. Obviamente su corazón se siente triste porque inclusive hay una explicación cuando le sale Jesús a su encuentro, no es reconocido Jesús en primera instancia, y dice que pues ellos tenían la esperanza de que él fuera el libertador de Israel, y bueno, ya han pasado ya 3 días desde que él murió, entonces se nota una pues ya una resignación, aquellas esperanzas que ellos tenían pues se han visto perdidas, se han visto opacadas. A lo que Jesús pues empieza a explicarles a través de las escrituras que él tenía que morir, que él tenía pues que vivir toda esa pasión para en el tercer día resucitar y así dar vida eterna. Entonces, hay detalles muy bellos en función de este texto, como les decía, y es que el primero de ellos es que muchas veces nosotros nos sentimos tristes cuando llega la adversidad. Y es algo muy normal, no es algo para sentirnos, pues en este caso, inferiores o sentirnos débiles, sino que es dentro de nuestra fragilidad humana, cuando llega la adversidad, a veces nos sentimos caer. Sobre todo cuando sentimos, partiendo de la experiencia de los discípulos de Maús, que Dios no está cerca de nosotros, que Jesús nos ha abandonado, que Jesús ha muerto, que Jesús está en el sepulcro, que es uno de los peligros más grandes que a veces tenemos los cristianos, es esa lejanía de Dios que a veces nos ataca. De hecho, pongan atención algo muy interesante de lo que pone Lucas o cómo Lucas desarrolla este relato. Solo nos habla del nombre de uno de aquellos dos que iban hablando a lo largo del camino, que eran justamente Cleofás. El otro queda libre. Y entonces podríamos pensar que ese otro discípulo que se sentía triste, que se sentía pues apesadumbrado porque aquel en quien había puesto sus esperanzas no está, podíamos ser también nosotros. Cualquiera de nosotros podía haberse reflejado así. Pero entonces el Señor indica, no, es importante en primer lugar que escuchemos la palabra, que reflexionemos la palabra en el sentido que fue escrita y según su verdadera enseñanza, que es demostrar, como Jesús mismo lo dijo en su momento, el que quiere verdaderamente seguir al Señor tiene que aprender a tomar su cruz cotidiana. Y como decía San José María Escriba de Balaguer, entendiendo que en la cruz está el crucificado y ahí es donde encontramos la fuerza para poder sobrellevarla. La cruz no la vamos a poder llevar solos. Entonces Jesús nos acompaña mientras llevamos esa cruz. Entonces, ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que todo tiene una razón de ser dentro de la perfecta voluntad del Padre, cuando nos dejamos llevar y cuando nos dejamos guiar por su misericordia. Y entonces, ya ahí sí, explicando la escritura, esos discípulos van sintiendo como un fuego dentro de sí y que bueno, que al final no lograban de comprender. Otro detalle muy maravilloso que tiene el texto es que entonces pasaron muchísimo tiempo caminando, pero no eran capaces de reconocer al Señor. Hasta un momento importante, la fracción del pan. Nosotros como católicos tenemos que volver a darle a la Eucaristía ese lugar vital dentro de nuestra experiencia como el lugar de encuentro con el Señor. No podemos
Y eso necesita una apertura de nuestro corazón, de la misma manera como los discípulos de Maús iban poco a poco reflexionando en las situaciones que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros como católicos somos incapaces de ver a Jesús en la Eucaristía, nos estamos privando de la presencia real del Señor que como alimento nos ilumina y nos invita a seguir adelante. Entonces, ahí tenemos que replantear también eso, buscar los textos bíblicos, justificar propiamente esa experiencia real que Dios es capaz, porque Dios es capaz de todo. Entonces, si es capaz de todo, ¿por qué no es capaz de estar en un presente en un pedazo de pan? Entonces, ahí tenemos que empezar a revisar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Aprender a reconocer al Señor en el pan eucarístico es un regalo de vida que nos permite a nosotros pues poder tener siempre al Señor a nuestro alcance, al alcance de nuestra mano, al alcance de nuestra boca, alimento y lugar para poder orar con Él. Y lo último que podemos rescatar dentro de la mayor cantidad de enseñanzas maravillosas que tiene este pasaje de los discípulos de Maús es la necesidad de vivir dentro de la iglesia. A veces nosotros nos generamos una falsa religiosidad o una falsa piedad o una falsa espiritualidad donde digo, no, es que mi relación es de Dios conmigo y yo con Dios. No necesito iglesia, no necesito más personas, no necesito hermanos. No. Entendiendo y reconociendo al Señor, aquellos dos discípulos lo primero que hacen es pues justamente regresar a la comunidad. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, la experiencia de fe y la relación con Dios que estamos invitados a vivir es la relación de la cruz. Nuevamente vuelvo a tomar el ejemplo, pero ahora es de otra perspectiva. Recordemos que la cruz tiene un palo vertical y un palo horizontal que podemos explicar como mi relación con Dios y mi relación con los hermanos. Esa es la experiencia plena del ser cristiano. Si nosotros no somos capaces de vivir dentro de la comunidad, si no somos capaces de reconocer al Señor en el hermano que necesita, en aquel que vive conmigo, en aquel que pide en la calle, en aquel que comparte en mi trabajo, entonces nos falta muchísimo para comprender verdaderamente lo que es la experiencia cristiana. Y lo último que también pues quiero subrayar es que vean que ellos iban huyendo durante la tarde, a la luz del día, temerosos, tristes, pero después de que tienen ese encuentro con el Señor, que ya era tarde, inclusive vean qué interesante lo que le dicen los discípulos a Jesús, quédate con nosotros, porque es tarde ya, porque está anocheciendo, porque está oscureciendo. Se denotaba un temor, se denotaba una duda. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que partiendo de eso y fuera de eso, entonces más bien ellos con una nueva vitalidad caminan hacia pues justamente la experiencia del Señor y ya regresan a la comunidad de noche. Ya no hay temor, ya no hay miedo, ya no hay en ese aspecto pues ninguna fragilidad. ¿Por qué? Porque han sido reanimados por el alimento eucarístico, porque han sido reanimados por la experiencia del Señor. Entonces pidámosle al Señor verdaderamente esa oportunidad y esa capacidad de poder verdaderamente reconocerle en el pan, de poder escuchar las escrituras y encontrar en él el mensaje verdadero, no querer buscar en él justificaciones para mis debilidades y sobre todo aprender a vivir en el amor fraterno, que es la señal de los cristianos. Pidámosle al Señor verdaderamente la gracia de poder en ese aspecto pues acercarnos a él y de esa manera poder ser testimonio para la comunidad de todo lo bueno que Dios hace por nosotros. Bendiciones y que Dios te bendiga mucho y te proteja.